¿Me escuchan? Hola. Sí, doctora, se escucha. Ok, listo. Creo que ya esperamos bastante, ¿no? Vamos a empezar. Eh, Me parece que es la última clase teórica que tendríamos. La fecha del parcial está para la próxima semana, ¿cierto? Y permítanme un segundo. Y aunque no hay rol todavía, pero me parece que dice exámenes finales a partir del 7 de noviembre. ¿Cuándo terminan ustedes sus últimos parciales? Su última materia, su cuarto parcial, ¿para qué fecha la tienen? Si me acuerdo, 6, doctora. O sea, no pasa ni una semana desde el último parcial que rindan hasta el primer final, ¿así es? No, terminamos terceros de 100 casi, doctora, y viernes retrasado. Lunes empezamos cuarto. Por eso. Conmigo tenemos ya el próximo miércoles el cuarto parcial. Y acá el aviso que nos mandaron de jefatura dice fecha para exámenes finales a partir del 7 de noviembre al 25 de noviembre. Y luego ya las fechas de segundas instancias. Pero no hay un rol todavía establecido, ¿no? Según esto, su último parcial de ustedes es pues el 4 de noviembre. Si su último cuarto parcial es el 4 de noviembre y el primer final ya tiene que empezar el 7 de noviembre, nos deja cuatro, nos deja solamente la fecha del miércoles 26 prácticamente para avanzar. ...26 de octubre y 2 de noviembre. Que no sé si es feriado o no es feriado para esa fecha. Listo, chicos. Entonces, ¿se ve la diapo? Sí, doctora. Ahí se ve. Me avisan si se paraliza que está la compu. Sí, se ve bien. La tengo que reiniciar porque no sé qué le pasó con las actualizaciones. Bien, el tema de hoy ya sale de la parte de hígado, sale de todo lo que es cirrosis, sale de todo lo que es hepático y quise incluirlo dentro del temario porque es una patología cada vez mucho más frecuente a nivel general, no solamente para la consulta de la especialidad, sino que es muy frecuente. ¿Por qué? Porque tiene mucho que ver el origen de esta enfermedad con los cambios en la vida diaria, con el estrés, con la rutina, con andar a las corridas, con, con andar bajo mucha tensión, ¿no? Entonces, y se convierte en un diagnóstico diferencial esta patología de enfermedades mucho más complejas desde el punto de vista de la evolución, ¿no? Como por ejemplo las colitis de tipo inflamatoria, tipo enfermedad de Crohn, tipo colitis ulcerosa y el cáncer colorectal mismo.
¿ya? Entonces, si bien es un tema muy cortito, quiero que por favor presten atención porque es con lo que se van a topar prácticamente todos los días en cuanto a dolor abdominal se refiere, ¿sí? En la consulta ya en el momento de su provincia de ustedes o en el momento que estén ejerciendo. Se llama síndrome de intestino irritable, la patología. Pero antes de esto, un concepto que me parece importante, ¿sí? Definir antes lo que es la diarrea crónica. La diarrea crónica no es más que la alteración persistente de la forma de las heces, consideradas las consistencias entre los tipos 5 a 7 de la escala de Bristol. La escala de Bristol es un cuadrito que lo vamos a ver enseguida. Y al aumento en la frecuencia de las deposiciones de una duración mayor a 4 semanas, ¿sí? Eso es lo que se define como diarrea crónica. Esta constituye un motivo frecuente de la derivación al especialista y abarca aproximadamente una prevalencia de hasta el 5%. Llegar a un diagnóstico etiológico en la diarrea crónica es realmente un verdadero desafío clínico, ya que se debe tener en cuenta toda la cantidad de patologías que pueden llegar a cursar con deposiciones líquidas o diarrea, ya sean de tipo malabsortivas, ya sea de tipo osmótica, ya sea de tipo infecciosa, ¿está? Los mecanismos fisiopatológicos involucrados en su génesis son múltiples y pueden coexistir en una misma persona, en un mismo paciente, varios de estos mecanismos fisiopatológicos. Doctora, Sí, disculpe, pero no está pasando su diapositiva. estoy en Ahora una sola sí. diapositiva, mijita. Ahora sí, ya pasó. Gracias. Es la misma. ¿Qué quiere decir esto último? Quiere decir que en un solo paciente puede haber un cuadro que se catalogue como un síndrome de intestino irritable y a la vez que puede ser con predominio de dolor, por ejemplo, queramos ver cuáles son los subtipos o las clases de intestino irritable, y que a la vez puede ese paciente ya ser un portador de una enfermedad diverticular que también produce distensión, que también puede producir dolor abdominal, que también puede producir alteraciones en el cambio evacuatorio, ¿sí? Y a su vez puede ser portador de una colitis de tipo microscópica o de un síndrome malabsortivo, de una intolerancia a la lactosa, de una intolerancia a la proteína del trigo, de una intolerancia al gluten o de una enfermedad celíaca propiamente ya establecida. Entonces, es muy rara vez que estos pacientes se van a presentar únicamente con un cuadro patológico. ¿Sí? Por lo general viene acompañado de otras cositas que es como que nos embarran un poquito la cancha y dificultan mucho más el diagnóstico. Y en esta época que está tan al alcance el asunto del internet y que todos en sus smartphones o en las computadoras tienen acceso a eso, lo primero que les va a saltar en una búsqueda de dolor abdominal, distensión y todo lo que vamos a ver enseguida, cáncer de colon, cáncer de recto, cáncer de esto, linfoma, ¿no? Entonces el paciente ya corre a la consulta después de haber girado por muchos lugares, haber tomado muchos antidiarreicos, haber tomado muchos calmantes y corre a la consulta ya con el diagnóstico en la cabeza de que lo que tiene es algo neoplásico. Y es ahí donde que nosotros, si no conocemos este tipo de enfermedades, nos podemos dejar llevar por esa ansiedad del paciente, por esa preocupación excesiva del paciente y dirigir mal el diagnóstico, ¿sí? ¿Amplió? ¿Les amplió la diapo? Sí, doctora. Esto no se vuelvan locos que no lo tienen que memorizar. Este cuadrito lo quise traer a cotación solamente para que vean esta primera parte, ¿sí? Indica diarrea crónica
y que puede ser de tipo orgánica, cuando ya estamos frente a algún tipo de enfermedad que puede representar algún tipo de alteraciones estructurales, ya sea en la pared del intestino, ya sea en el tipo hormonal, de las secreciones hormonales, o sea, cuestiones un poquito más complejas y más difíciles de repente de manejar, ¿sí? Y el otro lado está lo que es la patología funcional en una diarrea crónica. Lo que vamos a hablar hoy de intestino irritable abarca todo lo que es funcional, ¿sí? Nos alejamos de lo que es de tipo orgánico. ¿Está? ¿Y qué es el intestino irritable? Permítame un cachito. ¿Qué es el síndrome de intestino irritable? Este es el trastorno intestinal caracterizado por dolor abdominal recurrente asociado con la defecación o con un cambio del hábito intestinal, ya sea este cambio diarrea, estreñimiento o que haya una alternancia entre ambos, ¿sí? Así como presencia de hinchazón o distensión abdominal. Estos síntomas, para que se catalogue como un síndrome de intestino irritable, ojo con esto que les voy a decir, ¿sí? Debe ocurrir al menos 6 meses antes del diagnóstico y estar presentes durante al menos los últimos 3 meses, para que cierre con la definición de intestino irritable. ¿Se entiende, chicos? Para que cumpla el concepto de intestino irritable, tiene que haber estos síntomas, pero además de que estén presentes estos síntomas, acá fíjense que es la parte importante, deben ocurrir al menos 6 meses antes del diagnóstico. Cuando llegan a mi consultorio los pacientes, por lo general ya tienen más de 6 meses de inicio de síntomas. Como les digo, ya estuvieron por otros lados, ya estuvieron manejándose en la consulta general, en la consulta de médico familiar, ya estuvieron automedicándose con cositas en la farmacia por ellos mismos. Entonces, por lo general ya tienen más tiempo de esto, ¿sí? Y estar presentes durante al menos los últimos 3 meses al momento de la consulta. No se vayan a confundir. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos? Debe haber dolor abdominal recurrente, que este es el síntoma más predominante. Al menos un día por semana en promedio en los últimos 3 meses. Aquí vuelvo y reitero la definición, ¿sí? En los últimos 3 meses, asociado con 2 o más de los siguientes criterios. Relacionado con la defecación, el dolor abdominal debe estar asociado con un cambio en la frecuencia de las heces. El dolor abdominal recurrente debe estar asociado a un cambio en la forma, es decir, en el aspecto de las heces. Y esta es la escala de Bristol. Estos son los tipos de heces que se presentan, ¿sí? En todas las personas. Tipo 1, que aquí estamos hablando ya de un paciente con un estreñimiento importante. Tipo 2, ligero estreñimiento. Tipo 3, que son las características normales en la defecación. Tipo 4, que también corresponde a un tipo de Bristol normal. Fíjense, 3 y 4 son normales. ¿Sí? Tipo 5, que por lo general acá se debe a la falta de fibra, que la materia fecal es más pastosa, con bordes definidos. El tipo 6, ligeramente diarreico. Y tipo 7, que ya son las heces acuosas, que esto ya representa diarrea importante. Entonces tenemos los 7 tipos en la escala de heces de Bristol, que esto es a nivel mundial. En todos los consultorios, los hospitales de gastroenterología, en las consultas, se maneja
esta tablita hay a un costado plastificada. ¿Por qué? Porque al paciente, y mucho más cuando la consulta es la primera vez o no hay tanta confianza aún con el médico, con el personal que está asistiendo, al paciente le cuesta mucho despegarse de la vergüenza y hablar de su tipo de materia fecal. ¿Sí? Por lo general dicen, no sé, no me acuerdo, no me fijé. No es cierto. Cualquier persona que consulta al médico por diarrea o por constipación, sí sabe qué forma tienen sus heces fecales. Seguro, eso es seguro. ¿Sí? Porque es parte de su preocupación, porque es parte de su problema por el que está consultando. Pero como les digo, muchas veces la vergüenza, la timidez no deja que haya una buena comunicación al respecto. Y en estos temas es súper importante tener idea de cómo es la presentación de la materia fecal del paciente. Entonces, se facilita teniendo esta escalita impresa, plastificada y se le muestra al paciente. El último tiempo, ¿cómo es más o menos la materia fecal? Cuando usted defeca, cuando usted va al baño, ¿cómo es más o menos? De esto, señáleme con el dedo. ¿Cómo cree usted? ¿Cómo lo vio? ¿Cómo es lo más frecuente que presenta? Entonces, es mucho más fácil para el enfermo señalar un dibujo, ¿sí? Que empezar a explicar a una persona que tal vez es la primera vez que la está viendo, ¿sí? Entonces, por encima de, dijimos, 5, 6, 7, esto abarca más heces de tipo diarreicas, ¿sí? De la 1 a la 2, heces en cuadros de constipación. Recuerden que el tipo 3 y tipo 4 son heces normales. ¿Y cuáles son los subtipos de síndrome de intestino irritable? ¿Qué quiere decir los subtipos? ¿Cuáles van a ser las presentaciones clínicas que puede tener un paciente con intestino irritable? Ojo, que estos subtipos podemos encontrar en distintos pacientes o un solo paciente ir variando los subtipos que presenta, ¿sí? A lo largo de su enfermedad pueden llegar a presentar todos estos subtipos. Y tenemos intestino irritable con predominio de estreñimiento o constipación. Más del 25% de las deposiciones tienen heces con forma tipo 1 o 2 de Bristol, ¿sí? Y menos del 25% heces con los tipos 6 a 7 de Bristol. Tengan en la mente la tablita de Bristol para poder acordarse de los subtipos de intestino irritable. Si este síndrome tiene predominio de diarrea, quiere decir que más del 25% de las deposiciones tienen heces de forma 6 a 7 de Bristol y menos de la cuarta parte de tipo 1 y 2. Intestino irritable con hábito intestinal mixto. Estos son los peores. ¿Por qué? Porque esto lo marean mucho más aún, ¿sí? Fíjense, más de una cuarta parte, es decir, el 25% de las deposiciones tienen heces con forma tipo 1 y 2 de Bristol y a la vez, más de la cuarta parte tienen heces con forma 6 a 7 de Bristol. O sea, tienen las dos cosas, ¿no? Entonces, es mucho más complejo llegar al diagnóstico de esto y peor todavía el manejo de este subtipo. Tenemos además el síndrome de intestino irritable sin clasificar, que son pacientes con esta patología cuyos hábitos intestinales no pueden ser ni siquiera clasificados en ninguna de estas categorías, que pueden tener de un momento a otro deposiciones diarreicas y al día siguiente de la nada, sin tomar ninguna medicación ni nada, están constipados, 2, 3 días no tienen catarsis, nuevamente al cuarto día presentan deposiciones de tipo más semipastosas, en fin, un carnaval completo. Esto dificulta mucho más el diagnóstico y, como les decía, más todavía el manejo.
Encima de todo, ¿por qué? Porque estos son pacientes, como se los dije a un inicio, diarrea crónica, ¿no? Porque son pacientes con patología crónica, porque lastimosamente a los gastroenterólogos nos encantan aparentemente las causas perdidas. Este cuadro no tiene una cura definitiva. Si bien en ningún momento se va a hacer cáncer, en ningún momento se va a convertir en algo maligno, en ningún momento va a convertirse en algo de tipo orgánico o estructural, sí va a ser molesto para el paciente. ¿Por qué? Porque su etiología o su detonante, por lo general, está en la cabeza y está en el entorno en el que vive el paciente. ¿Sí? Al decir que vive, me refiero tanto a la casa como al trabajo, tanto a la familia como al ambiente laboral. ¿Sí? Entonces, es una patología crónica que no tiene definitiva y que le digamos al paciente, tómese esta pastilla porque sabe que después que tome 5, 7, 10 días de esto, se le van a terminar las molestias y nunca más va a tener esto. ¿Sí? No podemos decirle a ese paciente porque sería engañar. ¿Ah? Voy a ampliar esto. Y es un cuadrito que está en inglés. Y a esto me refería cuando les decía que la etiología de esta enfermedad en el paciente está o en la cabeza del paciente o en el entorno del paciente. ¿Por qué? Porque tiene mucho que ver, ¿sí? La edad, la genética, ¿sí? Y los factores ambientales, ¿sí? El contexto social, todo el contexto familiar, ¿está? Presencia o antecedentes de traumas por abuso, ¿no? Cualquier tipo de abuso psicológico, físico, ¿sí? Uso de antibióticos, la sobredosificación muchas veces de cuadros que no ha requerido el uso de antibióticos, pero sí se los ha indicado, que llegan a producir una disbiosis bacteriana. Esto ya lo hablamos cuando hablamos del cirrótico, lo que es la disbiosis bacteriana, y esto también puede llegar a alterar esta permeabilidad, alterar el mecanismo por el cual hay la formación de heces normales, ¿sí? Entonces, también la presencia de antibióticos e infecciones, la dieta, ¿sí? El género y, por supuesto, lo que es la cultura del paciente. Y cuando les decía en la cabeza, hablaba de cerebro. ¿Por qué? Porque el estrés, ¿sí? Acá una vida con estrés es uno de los factores precipitantes en primera escala, ¿sí? La depresión, la ansiedad, todos estos cuadros de ansiedad, de depresión, de tristeza, de preocupación, de rabia, de mucho estrés, pueden llegar a producir un tipo de somatización en el paciente. Y una de las cosas que más sufre es el intestino. Existe, acuérdense, como había un eje intestino-cerebro, acá también se aplica esto, ¿sí? Vamos a verlo en el siguiente dibujito. ¿Cambió? ¿Cambió la diapo? Sí, doctora. Ya. Este es el eje intestino-cerebro, ¿sí? Entonces, este es el que va, acá está el cerebro, es el que va a comandar el movimiento y lo que puede llegar a pasar con lo que es el tránsito intestinal. Y tenemos entre los factores, ¿qué cosa? La secreción y la motilidad intestinal, ¿sí? Visceral. La permeabilidad intestinal, ¿sí? La activación inmune del intestino. Todo esto tiene mucho que ver con lo que es la disbiosis o la microbiota, ¿sí? Y otra cosa importante, la inflamación a nivel de la mucosa, ¿sí? Entonces, acuérdense, este cuadrito de aquí es el causante de la presentación de lo que es intestino irritable.
Cuando hablamos de intestino irritable, acuérdense que es funcional. Pertenece a la rama de la neurogastroenterología, que es una especialidad aparte. Después que uno hace medicina interna, después que uno hace gastroenterología, uno tiene que hacer 2 años más de todo lo que es neurogastro para manejar esto así, ¿no? Al dedillo. Pero básicamente es el cerebro el que comanda y dice qué es lo que va a pasar a nivel del tránsito intestinal. Y ahí es donde vamos a ver si hay aumento de ese tránsito, va a haber diarrea. Si hay disminución de ese tránsito, va a haber constipación, ¿no? Y si está normal, pero hay producción de ciertas sustancias que van a generar inflamación, va a haber dolor, ¿sí? Entonces, no va a haber ni diarrea, ni va a haber constipación, o pueden haber ambas cosas al mismo tiempo, como ya vimos el mixto, pero además el síntoma cardinal va a ser el dolor. No se asusten con esos cuadritos, son solamente para explicar, ¿no? Entonces, como dijimos que se tiene que tener en cuenta que enfermedades de tipo malignos, neoplásicos, de tipo canceroso, pueden también presentarse con cuadros similares a estos, es importante interrogar qué cosa. El inicio y la duración de los síntomas. La evidencia del inicio post-infección o después del uso recurrente de antibióticos, como les decía anteriormente, o después de una situación de estrés muy agudo o de estrés crónico. Los pacientes que es un diagnóstico poco hecho, pero los pacientes con diagnóstico de síndrome de fatiga crónica, por ejemplo, pueden llegar a presentar a la vez intestino irritable. Traumas de tipo psicológico. Se debe confirmar la relación entre el dolor abdominal y el cambio en el hábito intestinal. Siempre tiene que haber una relación en cuanto al tiempo. ¿Sí? No puede ser que le diga al paciente, no, el dolor me empezó hace como 2 años y ya últimamente ya noté que estoy estreñido. Se cae de la definición de intestino irritable, ¿no es cierto? Se cae. Entonces, ahí decimos, no, esto no es intestino irritable, esto es otra cosa. Y ya salimos de ese algoritmo que les mostré al principio, salimos de lo que es funcional y nos vamos para el otro lado, que era qué cosa, lo orgánico. ¿Sí? Y buscamos otra rama de enfermedades, otro tipo de enfermedades, ya no funcionales. ¿Sí? Otros trastornos funcionales no gastrointestinales, cirugía abdominales previas y el uso de medicamentos, incluidos los opioides. Siempre indagar sobre signos de alarma para cáncer colorectal. ¿Sí? ¿Y cuáles son los red flags? Enfermos menores de 40 años con pérdida de peso que no es explicable y dolor abdominal. Individuo mayor de 50 años con sangrado rectal sin ninguna causa aparente. Personas mayores de 60 años con presencia de anemia ferropénica y trastornos en el hábito evacuatorio. Pacientes con test de sangre oculta y materia fecal positiva. ¿Sí? Entonces, cualquiera de estas presentaciones que nos llegue a nuestras manos, tenemos sí o sí que pensar que puede haber además un tipo de cáncer colorectal. Adultos de cualquier edad con presencia de masas abdominales o rectales. Personas menores de 50 años con sangrado rectal, más alguno de los siguientes síntomas sin ninguna explicación clara. Dolor abdominal, cambio en el hábito evacuatorio, pérdida de peso y anemia ferropénica. ¿Sí? Entonces, en cualquiera de estas presentaciones nosotros debemos parar las antenitas y pensar que no puede ser solamente un intestino irritable, que probablemente no sea una patología funcional, sino que estemos del otro lado del algoritmo y que sea una patología ya de tipo orgánica o estructural, cuya evolución y manejo va a ser totalmente distinta.
¿Cuáles son los métodos diagnósticos principales? Aquí lo puse antes que la siguiente diapo, que son la parte analítica. ¿Por qué? Porque en todo paciente que llega con diarrea crónica, con sospecha de un intestino irritable, se debe realizar un tacto rectal, ¿sí? Porque en el tacto rectal vamos a excluir la presencia de masas abdominales o signos de obstrucción intestinal. Siempre, ¿sí? Realizar un tacto rectal es una forma muy importante de identificar signos sugestivos de disfunción del suelo pélvico, como descenso perineal, inadecuado durante el esfuerzo, alta presión del esfínter anal en reposo, contracciones paradójicas del suelo pélvico al intentar expulsar el dedo examinador desde el recto, y dolor puborectal, que sugiere dolor miofacial pélvico asociado y que contribuye a reducir el dolor abdominal y pélvico, ¿sí? Entonces, si hay alguna de estas alteraciones, también nos va a ayudar como a orientarnos lo que es el tacto rectal, ¿ya? Sobre todo esto es en las señoras con gestas múltiples, multíparas, se puede ver mucho de estos trastornos. ¿Y qué estudios complementarios al examen físico se deben realizar? Laboratorios de rutina, como que un hemograma para ver los valores de hemoglobina y hematocrito. Importante si hay presencia de anemia, ver los marcadores de lo que son índices eritrocitarios, si es para microcítica, si es para normocítica, si es para macrocítica. Presencia de marcadores de reactantes de fase aguda, como la proteína C reactiva y la eritrosedimentación, que suelen estar elevadas. Acuérdense que esto también lo hablamos en otra patología, que son muy sensibles, pero son muy poco específicas, ¿sí? Pero el positivo nos habla de algún tipo de proceso inflamatorio. Y es indispensable en este tipo de pacientes realizar lo que es la serología para la enfermedad celíaca. Y que la enfermedad celíaca no es más que un trastorno de tipo autoinmune que ataca al intestino delgado y que por lo general está vinculado a un tipo de alergia, por decirlo de alguna manera, o de intolerancia o de hipersensibilidad a las proteínas de ciertos granos como son el trigo, la cebada, el centeno y la avena, ¿sí? Que las abreviaturas mundialmente conocidas son TAC, TACC. ¿Sí? Entonces, en estos pacientes siempre se tiene que realizar serología para enfermedad celíaca, bueno, que son 3 pruebitas y un dosaje de IgA total. Es con lo que se hace el diagnóstico, y cuando hay alguna sospecha con alguna positividad de una de estas, se termina completando con un estudio de una endoscopía digestiva alta con biopsia de segunda porción duodenal, y ahí nos va a marcar si hay o no presencia de proliferación de LIES, que se llama, que son los linfocitos epiteliales dentro de las paredes del intestino delgado. ¿Sí? Es un tema muy aparte, muy complejo, poco frecuente, la verdad, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque, repito, tampoco tiene cura, ¿no? El tratamiento es con la dieta libre de gluten y nada más. Bien, volviendo a intestino irritable, el rendimiento de la colonoscopía en pacientes con síndrome de intestino irritable es extremadamente baja cuando el resultado es normal, ¿sí? ¿Por qué? Repito, porque es una patología funcional, no orgánica o estructural. Y la colonoscopía, ¿qué nos va a enseñar? La estructura interna de las paredes del colon, ¿no? Entonces, no nos sirve de mucho para el diagnóstico de intestino irritable. Nos va a servir para diferenciar probablemente otras patologías, como cuáles, como colitis microscópicas, que también se deben considerar en los pacientes con diarrea. Los factores que deben alertar al médico sobre la posibilidad de colitis microscópica incluyen sexo femenino, edad mayor o igual de 50 años, presencia de enfermedades autoinmunes coexistentes, cualquier tipo de enfermedad autoinmune de cualquier órgano, presencia de diarrea nocturna. Cuando ustedes le preguntan al paciente, bueno, el paciente le dice, sí, voy al baño 3 veces, como y voy al baño, almuerzo, voy al baño, estoy merendando en la tarde y voy al baño.
Y ustedes le preguntan, ¿y usted a qué hora se acuesta? A las 11 de la noche ya estoy durmiendo. Y de las 11 de la noche hasta las 8 de la mañana que usted se levanta, lo despierta el deseo de defecar, lo despiertan las ganas de defecar. Si el paciente les dice que no, olvídense, eso no es orgánico, ¿sí? Eso no es orgánico, no es estructural, es funcional. Porque mientras el paciente está relajado, descansando, durmiendo, todas las que son estas hormonas que produce, que secreta este eje cerebro-intestino, están prácticamente en valores normales, entonces no hay ningún tipo de alteración que le provoque al paciente la sensación de defecar mientras está durmiendo. ¿Sí? Es una pregunta súper importante. Cuando les llega un paciente con diarrea crónica, con cuadros así como esto, y ustedes le hacen esa pregunta, ahí pueden dividir las aguas fácilmente. ¿Sí? Es una sola pregunta, nada más lo que tiene que ser. Bien. Duración de la diarrea, menor de 12 meses, pérdida de peso o uso de posibles fármacos precipitantes, incluidos los AINES, incluidos los IVPs. Aquí nuevamente van los famosos IVPs. ¿Sí? Los que llegan, los pacientes, las señoras diciendo, yo tomo mi losartán, tomo mi metformina, tomo esto, y me pasó que de por vida la doctorcita me dijo que tome. Bueno, ahí está, una de las causas. Estatinas son inhibidores de la recaptación de serotonina. Los pacientes con síndrome de intestino irritable con motilidad reducida, pacientes con el subtipo de estreñimiento, por disminución de contracciones de alta amplitud del colon y retraso en el tránsito, ¿sí? Y mientras que los que tienen síndrome de intestino irritable del subtipo de diarrea tienen mayor motilidad, mayor amplitud y propagación de las contracciones y tránsito acelerado. Estos son los marcadores que se les da a los pacientes para que traguen y poder hacer el estudio de la motilidad del intestino. ¿Ven como unos clipsitos que se ven desde acá? Unos clipsitos metálicos. ¿Los ven o no los ven? Vamos a ampliar. Clipsito, clipsito, otro clipsito, otro clipsito. Este es el primer día. Esta radiografía de abdomen simple EPI es tomada ya al tercer día que se le dio al paciente para que ingiera estos clipsitos que son nada más que marcadores. Ya están en este ángulo. El día 5 de que se le dio que ingiera los marcadores. Miren cómo hay algunos todavía que están acá en el ángulo. Tiene otros todavía por acá, por el inicio del intestino. Y tiene los otros entre el colon izquierdo y parte del sigma, ya en el día 5. Probablemente este paciente tenga diagnóstico de un subtipo con constipación. Che, ¿están ahí? Sí, doctora, estamos acá. ¿Se entiende? ¿Se está entendiendo la idea, chicos? Parece que no. Este cuadrito también está en inglés, ¿sí? Es de los últimos documentos de la Sociedad Europea de Gastroenterología, de las líneas, en cuanto a lo que es patología funcional. Cuando hablamos de lo que es patología funcional, no solamente intestino irritable, no solamente intestino en sí, sino de todo lo que es patología funcional, existen los criterios de Roma, que así como están los consensos de Babeno en hígado, los criterios de Roma también son nuevas guías que se van actualizando luego de reuniones entre los exponentes más importantes en todo el mundo de patología neurogastrointestinal, ¿sí?
Es así como existe Roma 1, Roma 2, Roma 3, Roma 4, Roma 5, Roma 6. ¿Vamos? Cada uno de esos números de Romas significa una reunión que hizo un consenso, que sacó los criterios actualizados de todas estas enfermedades que estamos viendo de lo que es funcional. ¿Ya? Entonces, este cuadrito habla de lo que es el manejo. Y aquí está un poco ya más detallado. Cuando el intestino, el síndrome de intestino irritable, el síntoma predominante es el dolor, aquí está, ¿no? Dolor. ¿Cuál es la terapia que se le debe ofrecer al paciente? Antiespasmódico, esto gracias a Dios lo tenemos acá nosotros en nuestro medio. Antiespasmódicos de tipo ¿cuáles? De tipo iosina, bromuro de otilonio, que acá en Trinidad no llega el bromuro de otilonio prácticamente, solamente en una marca que es magistral, una receta magistral. Lo que tenemos acá es bromuro de pinaverio con el nombre de Dicetel, que es este que está aquí abajo, pero sí tenemos iosina, que es mucho más económico, y pinaverio, que sí es un poquito más costoso, solamente hay una marca que lo trae, que es Abbott, y cuesta alrededor de 8 o 9 bolivianos por cada dosis, y la dosis que se debe tomar es aproximadamente, según la respuesta al dolor, entre 2 a 3 veces por día. ¿Sí? Y la iosina que se puede tomar hasta cada 6 horas. Esto sí hay en muchos de los seguros de manera gratuita, por decirlo de alguna manera, pero lo malo son los efectos secundarios que produce la iosina. ¿Está? Luego tenemos aceite de menta y antidepresivos. Esto último, también tenemos en nuestras manos un arsenal muy grande de lo que son antidepresivos, pero también existe como la renuencia del paciente a tomarlos. Yo cuando ya estoy indicando algún tipo de antidepresivo al paciente, le explico, ¿no? Se lo digo así en español. No es que yo no le crea su dolor, no es que yo no le crea que usted tiene la molestia, a pesar de que todos los análisis y todos los estudios salen normales. ¿Por qué? Porque yo sé que una vez sale al consultorio ese paciente va a googlear el nombre del medicamento que le estoy dando y va a decir antidepresivo. Y si yo no le explico todo esto antes de que él salga del consultorio, va a decir la doctora no me creyó y piensa que estoy loco y me ha dado una medicación que dan los psiquiatras, que dan para los locos. Yo no estoy deprimido, yo estoy enfermo. Entonces yo le explico que este tipo de medicamentos, se los explico a ustedes ahora, se usan como neuromoduladores, sobre todo ¿para qué? Para disminuir el requerimiento de los otros tipos de medicación. Si no se dan solos, los antidepresivos, cuando hablamos de intestino irritable con predominio de dolor como síntoma, no se dan solos, siempre se dan acompañados de estos otros medicamentos. Pero ¿cuál es el beneficio que nos va a traer? Que a la larga los episodios de crisis dolorosa disminuyendo y el requerimiento de dosis de los otros medicamentos, iosina, pinaverio, otilonio, si podemos hacer la presentación magistral de este medicamento, van a ser menos. ¿Sí? ¿Y qué significa? Que el paciente va a ir recobrando la normalidad de su día a día. No va a tener que vivir prendido del reloj viendo a qué hora le toca la medicación, porque si no la toma en el horario, se va a empezar a distender y va a empezar el dolor y bueno. ¿Sí? Entonces, es para eso el uso de antidepresivos, básicamente, como neuromoduladores. Cuando tenemos un paciente con síndrome de intestino irritable, con predominio de diarrea como un síntoma más importante, acá en nuestro medio tenemos loperamida, ¿sí? Que es un agonista opiáceo y que presenta como efecto disminución de la secreción y del tránsito. Después otro que tenemos acá en nuestro medio es el ondansetron, que este también va a producir disminución ligeramente del dolor. Tenemos ácidos quelantes de ácidos biliares,
como por ejemplo la colestiramina, que viene con nombre de Equestran Light, y la rifaximina. Lo malo de todo esto, excepto la loperamida, es el costo. Son medicamentos súper costosos. La rifaximina entre 400 miligramos, 550 miligramos, que la dosis para esto es aproximadamente de 1.200 miligramos por día, estaría aproximadamente alrededor de los 20 y pico de bolivianos, ¿no? Imagínense eso todos los días, por lo menos durante 10 días, 2 semanas. Y que luego de que nuevamente presente la crisis el paciente, tenga que volver a hacer el tratamiento. Entonces son medicamentos que si bien tenemos acá en nuestro medio, pero son costosos, son caros. Y me dicen, ¿y por qué no usamos entonces solamente loperamida si es económico y si hay? ¿Por qué? Porque si bien disminuye los episodios de diarrea, no disminuye el tipo de deshidratación que se produce en el medio interno en el paciente, ¿no? Porque es como que frena la motilidad, pero no disminuye todos los otros mecanismos que están produciendo la diarrea en el paciente. Y cuando el síndrome de intestino irritable tiene como predominio la constipación o el estreñimiento, acá estamos más fregados todavía. ¿Por qué? Porque si bien las guías nos dan toda esta cantidad de medicamentos que podemos utilizar de manera segura, en nuestro medio tenemos únicamente, que se lo subrayé, prucalopride, que viene con el nombre de Prugal, de 1 y 2 miligramos, que solamente lo trae un laboratorio, una casa comercial, no lo trae nadie más. Ya se imaginan el costo, ¿sí? Y el PEC 3350, ¿no? Que este es una especie de gelatina sin sabor en polvo, que por suerte este sí ya lo están trayendo en más casas comerciales, se llama Politin Engricol, y las abreviaturas mundiales son estas, PEC 3350. Viene acá con el nombre de Lac Suave, viene con el nombre de Peclec, y recientemente otra casa comercial ha sacado también su lanzamiento, ¿no? Se llama Polilax. Hay 3 marcas acá en nuestra ciudad para este medicamento, pero también es un medicamento, si no tan caro como el prucalopride, tiene su costo, un poquito elevado. Lo bueno del Politin Englicol es que no tiene ningún tipo de efecto adverso, no tiene ningún tipo de efecto secundario que pueda originar complicaciones en el paciente. Mientras que el prucalopride, el Prugal, sí hay que tener mucho cuidado en los pacientes con antecedentes de arritmias cardíacas, en los pacientes con antecedentes de cardiopatías, de cardiomegalia. Por lo general, cuando yo lo voy a recetar, primero solicito que la valoración de su cardiólogo de cabecera la realicen y que se vea que todo está en orden y recién paso a indicar prucalopride. Siguiendo con el tratamiento, la dieta, ya estamos por terminar, no se aburren. Desde el 2015, ¿sí?, en el Reino Unido se ha recomendado encarecidamente el consumo de bajo FODMAP. Así se llama internacionalmente este tipo de dieta, que quiere decir qué cosa, que hayan presencia en la alimentación de una baja cantidad de oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y polioles fermentables. Los síntomas del intestino irritable, una persona persiste, si sigue el estilo de vida general y asesoramiento dietético, se debe ofrecer una mayor gestión dietética. Por ejemplo, si sigue todos los cuidados que le decimos, si sigue toda la medicación que le indicamos y aún así el paciente continúa con la molestia, es el momento de indicar este tipo de dieta, ¿sí? Se le solicita valoración por el nutriólogo o la nutrióloga, se le coloca el diagnóstico del paciente y que solicitamos al nutricionista que nos confeccione para este paciente una dieta con bajo FODMAP. Ellos ya saben qué es lo que van a tener que sacar, qué es lo que van a tener que poner en la dieta de ese paciente. En cuanto a la restricción de gluten, ningún trabajo muestra las diferencias estadísticamente significativas. Y esta es una tablita con algunos alimentos
que se tienen que evitar cuando se sigue una dieta baja en FODMAPs. Esto, como les digo, tampoco se preocupen, que para eso se los deriva a los pacientes a la nutricionista. No tenemos que hacerla de todólogos nosotros, ¿sí? Zapatero a su zapato. Psicoterapia. En general, la evidencia hasta ahora no muestra que las terapias psicológicas sean eficaces para aliviar los síntomas de intestino irritable. Una revisión sistemática y metaanálisis informó que el 52.2% de 1.407 pacientes en el grupo de psicoterapia no experimentó alivio del síndrome de intestino irritable, ni tampoco el 76% de los pacientes en el grupo de control. ¿Sí? Entonces, en teoría, no nos ayuda de mucho lo que es la psicoterapia. Bien. Entonces, concluyendo, en el intestino irritable con su tipo de diarrea, la dieta baja en gluten y en FODMAPs ayudaría, ¿sí? Tratamiento con agonistas opioides, el más a la mano que tenemos, la loperamida, quelantes o secuestradores de la colistinamina, no como primera opción por los efectos secundarios que tiene y por el costo, antibióticos no absorbibles de tipo rifaximina, agonistas 5H3, que acá en nuestro medio tenemos el ondansetron, y agonistas o antagonistas opioides mixtos. ¿Sí? Para el subtipo estreñimiento o constipación, se recomienda aumentar el consumo de fibra en la dieta, que puede ser de tipo comercial psyllium, que acá en nuestro medio viene con el nombre de fibrasol, viene con el nombre de, hay uno de solecito verde, colon fiber, un poquito más económico. Laxantes de tipo politinilglicol, que es el PEC 3350, los agonistas 5-TH4, como el prucalopride, acuérdense con el nombre que tenemos acá en nuestra ciudad rural, que, como les decía, precaución en pacientes cardiópatas. Y los inhibidores de transportadores ileales de ácidos biliares, que hay que tener mucho cuidado con sus efectos adversos. Eso es todo, amigos. Eso es todo, amigos. ¿Preguntas? Che, ¿están ahí? Sí, doctora. Sí, doctor. ¿Alguien, alguna duda, alguna pregunta? ¿Algo que no les haya quedado claro? Doctora, una pregunta, por favor. Ah, sí. Ya, los pacientes que tienen síndrome de intestino irritable, generalmente hay heces caliente o no. ¿Hay qué, perdón? El paciente reclama de una heces caliente, una sensación de heces caliente. No. Eso no es intestino irritable. Eso, por lo general, ya tiene una alteración estructural a nivel del tracto de salida. No tiene que ver con intestino irritable. Se cae del diagnóstico. Acuérdense la definición, acuérdense qué criterios clínicos se tienen que cumplir para un intestino irritable. A ese háganle un tacto rectal y búsquenle otra cosa. Ya, listo, gracias, doctora. ¿Algo más? Nada, se entendió a la perfección. Bien, chicos. Entonces, para el examen, que es la siguiente clase, voy a dejar de presentar. Para el examen, que es la siguiente semana ya, entraría el tema de NASH, lo que vimos de estatosis hepática, este tema de intestino irritable y hepatitis B, que es el tema que se dio por avanzado el día que ustedes se programaron examen en horario de mi clase. ¿Está? Entonces son esos 3 temas.
virus de hepatitis B, agudo y crónico, intestino irritable, que es lo que acabamos de hablar, y esteatohepatitis y NASH, ¿sí? Seria possível compartilhar com nós outros a diapositiva No, de hepatite? no sería posiblemente. Ya, gracias, mi amor. Lean nomás del libro, que es el libro guía, que es Harrison, capítulo de hepatitis B. Que no sé, las preguntas tampoco van a ser de tipo extraterrestre. ¿No? Van a estar en español y van a ser de opción múltiple. Ojalá que esta vez sepan aprovechar la opción múltiple. El anterior examen le hice una pregunta que tenía 2 respuestas correctas, como para que tengan más chance de encerrar cualquiera de las respuestas. Y terminamos anulando la pregunta por muchas quejas que hubieron. Entonces, el examen va a seguir siendo de opción múltiple. Esta vez sí va a haber solamente una opción correcta, sin ayuditas de por medio, y de esos temas, ¿no? Hepatitis B, agudo crónico, todo lo que es NASH, que hablamos de estetosis hepática y esteatohepatitis, y ahora intestino irritable. ¿Listo? Ya, gracias, doutor. No está por demás pedirles que estén puntuales para que puedan ingresar a su examen y nada, que estudien, que les vaya bien. ¿Listo? Listo, chicos. Vayan, sé que están en exámenes de otras materias. Gracias, doctora. Gracias. Chau, chau. Chao, chao, hasta luego.